Bien, mis amados, ya estamos de regreso. Kadosh Barujú, bendito sea nuestro Abacados. Ya andamos por aquí. Bueno, nos quedamos en que íbamos a leer un poquito ahí en lo que es la carta a Judas. Gloria al Eterno. Vamos para allá, vamos ahí al Brit Hadashah, a la carta de Yehudá a Judas. Sabemos que es un capítulo, pero vamos al versículo 16. ¿Qué nos dice ahí? Miren lo que dice el Brit Hadashah, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Estos están murmurando y quejándose de todo mientras viven de acuerdo con sus propios deseos. Su boca habla grandiosidades, culpando y halagando a otros para sacar provecho. Estos. No dice nombres, solamente dice estos. Hablando de un puño de personas. Si lo leemos en otra versión, como la Reina Valera, ¿qué nos dice esa versión? Como la Reina Valera, nos dice, estos son murmuradores, hablando de personas que no han nacido de nuevo. Les es tan fácil murmurar, decir, hablar, criticar, porque como no tienen al Ruach, no tienen al Ruach HaKodesh, y el Ruach HaKodesh es el que enseña, entonces no es enseñado por dentro. No se da cuenta de lo que hace. Y entran en ese segmento de, Abba, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando una persona tiene al Ruach HaKodesh, ¿puede fallar? Claro que sí podemos fallar. Pecar, errar al blanco. Pero inmediatamente se da cuenta y hace teshuvá. La otra persona no se da cuenta ni pide perdón. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Está en lo que es la esfera espiritual de la fe, pero no ha nacido de nuevo. No está en el reino de Elohim y en su justicia. Está en la esfera espiritual, pero practicando la injusticia del mundo. Continúa diciendo ahí Yehudá Judas, estos son murmuradores, querellosos, o sea, quejosos, que andan según sus propios deseos. Su boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, mire la diferencia, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles del Adón Yehoshua HaMashiach, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿No era eso lo que decía Sheliach Kefa en la segunda de sus cartas? Pues fíjese, ponga atención. Cuando leemos solo a Sheliach Kefa, al apóstol Pedro, diciendo que vendrán falsos maestros que incluso enseñarían herejías de perdición, que estarían en medio de los amados, de los ágapes de los hermanos, comiendo con los hermanos, pero que andarían también fornicando, adulterando, murmurando. ¿Recuerda esa parte de la escritura? Entonces, ¿qué sucede entre el pueblo de Elohim? ¿Por qué hay personas del pueblo del Eterno que con tanta facilidad pecan y sin embargo tienen o están dentro de la esfera, de la atmósfera, de la era del Mashiach? Entonces, Yehudá Judas aquí nos lo explica, nos los dice en el verso 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Ruach
Kodes. No tienen al Ruach Kodes, pura sensualidad, pura seducción para dividir. Esa es la explicación. Entonces, si usted y yo leemos solo a Sheliach Kefa, al apóstol Pedro, nos podemos preguntar cómo puede haber estas personas que hasta son maestros. Sí, son maestros, pero enseñan herejías de perdición y niegan al Adón Yehoshua HaMashiach, pero lo niegan religiosamente, lo niegan en pleno público y a veces en pleno púlpito. Y lo podemos ver en diferentes religiones en el mundo. Lo podemos ver. Pero no tenemos necesidad de hablar la Lashon Hara en contra de ninguna. Pero lo podemos ver. ¿Y qué dice el Eterno? Pueblo mío, sal de ahí. Entonces podemos encontrar maestros que enseñan herejías dentro del ambiente evangélico religioso. Pero eso se debe a que tienen una cultura religiosa occidental, con una mentalidad occidental, pero no un nuevo nacimiento, no al Ruach Kodes, no la mentalidad del Mashiach, que es una mentalidad hebrea. Por eso la importancia no solamente de estudiar el lenguaje hebreo, sino también la mentalidad hebrea. Esa es una gran bendición porque te cambia completamente la manera de ver y de percibir las cosas. Entonces la clave está aquí en lo que nos dice Yehudá Judas. No tienen al Ruach Kodes. Hermanos, cuando el trigo es nuevo, es decir, cuando acaba apenas de brotar o de salir, pues no se diferencia mucho de la cizaña. Y si arrancamos la cizaña podemos arrancar también el trigo, porque no se nota la diferencia. Bueno, todo aquel que se ha dedicado alguna vez a sembrar trigo se puede dar cuenta la gran similitud y parecido entre una planta, un neófito de trigo y un neófito de cizaña, muy parecidos. ¿Cuándo se da uno cuenta que uno es trigo y otro es cizaña? Cuando crece, cuando brota la vaina y cuando se llena de semilla. La vaina que tiene semilla de trigo se inclina hacia abajo por el peso del grano del trigo. Pero la cizaña no, porque es ligera, es vana, no pesa, se mantiene erguida. Y ahí es cuando se nota la diferencia. Así pues, en la era del Mashiach, en esta era que estamos viviendo, a medida que vamos caminando y seguimos caminando, ahí nos damos cuenta de aquellos que van saliendo, de aquellos que se van quedando, de aquellos que van brotando y del fruto que van dando. Y nos vamos dando cuenta de todos aquellos que no han nacido de nuevo, que no hay crecimiento en ellos, que se van quedando, valga la redundancia, en una estatura mediana o neófitos siempre y no hay un crecimiento. A veces creemos que no han comido, que no se han alimentado de la bendita Torah, o que no han comido del cordero y que no se han dejado limpiar por la sangre de ese cordero. Hay personas que no están bajo la sangre del cordero, que no tienen al Mashiach, que no tienen al Ruach Kodes, pero que están entre el pueblo del Eterno, sin ser del pueblo del Eterno. Y eso es algo que estuvo sucediendo ahí en ese momento en Sukkot y en estaciones más adelante. Entonces, no es suficiente estar entre el pueblo de Israel, no es suficiente estar en la Keilah de Yehoshua, no es suficiente con ser un número más, no es suficiente con solamente escuchar de vez en cuando, no es suficiente con que tu número de teléfono aparezca en el grupo de WhatsApp, no es suficiente con eso. No es suficiente con eso. A veces nosotros podemos pensar que todos los que están presentes están entendiendo todo porque están atentos a todo y están caminando con nuestro amado Mashiach Yehoshua
pero no siempre es así. En los grupos de WhatsApp podemos ver una gran cantidad de miembros. Y están ahí. Y si revisamos sus perfiles, se acaban de conectar hace 20 minutos, 30 minutos. Pero ¿cuántos de todos ellos verdaderamente se están alimentando de este maná que Mashiach está dando a través de la Keilah? ¿Cuántos? Muchos no están entendiendo bien lo que se habla. Muchos se confunden, muchos medio entienden, otros lo entienden de manera natural, otros toman mal las cosas, otros se ofenden, otros se dividen en su corazón, otros lo que escuchan confronta lo que ya tienen y prefieren el vino añejo y no quieren el vino nuevo, no quieren la revelación más fresca de Mashiach, no quieren conocer el nivel Tzod de las Escrituras. Y ahí es donde pueden estarnos acompañando. Pueden estarnos acompañando en varias jornadas. Otros en la primera y después de la primera salen. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave en haber participado del pacto con el Eterno? De la alianza con el Eterno. De las promesas del Eterno con Abraham. La clave es tener una verdadera relación personal con el Eterno, con Mashiach. No una religión, sino una relación con ese Mashiach al cual estás siguiendo. Estar de verdad bajo la sangre y haber comido la carne y bebido la sangre. En otras palabras, estar verdaderamente circuncidado, bendito sea el Eterno, en el corazón y también en la carne, si es necesario. Y entonces ser un verdadero israelita. Un verdadero israelita. Un verdadero seguidor de Mashiach. Un verdadero discípulo. Ahora, pudo haber sido un egipcio, pudo haber sido un cananeo, pero se aceptó el pacto con el Eterno. Y si fue circuncidado, pertenece al pueblo de Israel y puede comer y participar de Pesaj, puede participar de ella y es considerado como parte del pueblo. Es decir, nadie es excluido. Mashiach dijo, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Ningún pecador, por muy pecador y por muy perverso que sean sus pecados, es excluido. Porque la salvación no es por obras, sino es por emuná y es por gracia. ¿Qué significa? Que no es de que seas el más bueno en el mundo ni el más terrible del mundo, sino es por emuná. Cualquier persona puede recibir directamente de parte del Mashiach si verdaderamente hace teshuvá, si verdaderamente se arrepiente, si verdaderamente comienza una relación personal con el Eterno por medio de la gracia de Mashiach y Yehoshua. Con eso es suficiente para ser parte de ese pueblo. El arrepentimiento, la teshuvá, la tevilá en el Shen Kadosh de Yehoshua HaMashiach y ser lleno de ese Ruach Kodesh. Eso es suficiente para participar de Pesach y de todos los Muadim y de comer su carne y deleitarse y beber su sangre y deleitarse. Gloria sea nuestra abacados. Bendito sea el Eterno. Y bueno, y eso continúa así en mucha gente. Mucha gente que no tiene un nuevo nacimiento de manera personal, no tiene una relación personal con el Eterno, no tiene una conexión, una emuná sincera y verdadera con nuestro amado Mashiach Yehoshua. Y aquí no se trata de excluir a nadie ni hablar mal de nadie, sino de que cada uno hagamos introspección
nos examinemos a nosotros mismos y discernimos el cuerpo del Mashiach o no. Y si no estamos cumpliendo conforme la emuná nos lo pide en la bendita Torah, en el Brit Hadashah, pues empecemos a hacerlo. Entonces no se trata de excluir a nadie ni de señalar a nadie, no estamos para eso, sino para invitarte a verdaderamente que tu fe te justifique, esa fe obediente, esa emuná completa. Y nos demos cuenta a qué ha venido el Eterno a manifestarse en carne, lo que ha hecho por nosotros, por usted y por mí, si lo hemos recibido o no lo hemos recibido, si lo hemos recibido de manera directa y personal o no lo hemos hecho. Y si no lo hemos hecho, hagámoslo. Y si no nos hemos encontrado con él, busquémoslo, bendito sea el Eterno, y será de Gadol Berajá, de gran bendición. Amén. Pero bueno, también veamos lo que son esos panes sin levadura. Entonces podemos ver que esto que estamos viendo en Sukkot es una gran lección que tenemos que aprender de Sukkot, y es la segunda estación, o la primera. Bueno, la segunda, de acuerdo al listado. En Sukkot el Eterno dijo: me consagrarás a todo primogénito. ¿Recuerdas? ¿Qué fiesta continuaba después de la fiesta de Pascua o de Pesaj? También a la Pascua, a Pesaj, se le llama el comienzo de la fiesta de los panes ácimos, de los panes sin levadura. Es decir, la persona en este tiempo de la era del Mashiach, la persona que reciba Mashiach, es una persona que cambia de vida. Su alimentación empieza a ser sin levadura, de manera espiritual. Por eso Shaul, Pablo el apóstol, le dice a los corintios que tenían que limpiarse pues de la vieja levadura, para que fuesen una nueva masa sin levadura, como lo eran hasta ese momento. Porque su Pesach, su Pascua, que es Mashiach, ya había sido sacrificada por ellos. Bueno, incluyámonos, porque vuestra Pesach, que es Mashiach, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta de Pesach, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Ya no malicia, ya no maldad, ya no malicia, ya no maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso es lo que ahora pide, sinceridad y verdad, ser sinceros con el Eterno. Sinceros, sin máscara, sincera, sin apariencia, sin fingimiento, sin hipocresía, sin ser actores, verdaderamente sinceros y verdaderos. Benditos al Abacados. Los panes sin levadura fue lo que comieron los Bene Israel en Sukkot. ¿Por qué? ¿Qué dice Shemot, Éxodo capítulo 12, versículo 37 y 39? Partieron los Bene Israel de Ramesés a Sukkot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Verso 39, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Misraim, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los de Misraim, no habían tenido tiempo para prepararse su comida, o para terminar de preparar el pan. Entonces, ya no están en Misraim, ahora están en Sukkot. Traspases este tiempo, traslades este tiempo. Amado Ajín de Ajayot, hermanos y hermanas, ya no estamos en el sistema de esclavitud en Edom, ahora estamos en Sukkot. Bendito sea el Abacados. De manera espiritual, vamos a continuar entonces. Ya no están, el pueblo de Israel ya no está en Misraim, ahora está
en Sucot. Esa era la comida en Sucot, panes sin levadura, panes ácimos. Y por eso fue que cuando el Eterno estableció la fiesta de Pesaj, dijo: después de la fiesta de Pesaj, durante 7 días comerán panes ácimos, panes sin levadura, porque a ellos, cuando salieron de Misraim, el Eterno les puso a comer panes sin levadura. Eso quiere decir que estamos en el mundo, en este mundo de pecado, pero el Eterno nos ha perdonado, nos ha liberado y nos ha sacado de ese mundo de pecado, nos hace peregrinos y nos pone a caminar con Elohim en sinceridad y en verdad. Entonces, ya desde el principio hay que comer panes sin levadura. Antes en Misraim se comía levadura, malicia, maldad, pero ahora no. Entonces, en el mismo principio, desde la primera etapa, el Eterno pide que caminemos ya en santidad. Pide la santidad de su pueblo. Es ya una separación. Nos está separando del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos ya de este mundo. Tenemos que dejar la malicia y la maldad y caminar con sinceridad y con verdad. Todavía ni siquiera se había bautizado el pueblo de Israel, porque eso iba a ser más adelantito, en lo que es el mar de los juncos, el mar rojo. Ahí sería que ellos se bautizarían. Pero ya habían comido, ya habían creído. Entonces, si ya habían creído, ya habían salido. Y si ya habían salido, ya estaban caminando en dirección hacia el Eterno. Ya estaban en el Lejá, yendo hacia el encuentro de su identidad en el Eterno. Y caminaban en Kedushá, ya desde el principio. Desde el principio estamos hablando panes ácimos, panes sin levadura. Entonces, y cocieron tortas sin levadura. Cocieron tortas sin levadura. Pues la masa que habían sacado de Misraim aún no había leudado. Porque cuando los echaron fuera los de Misraim, no tuvieron tiempo para preparar la comida, no tuvieron tiempo para que leudara la masa. Entonces, esta es la primera comida que podemos ver ahí en Sucot. La primera comida fue el cordero y acompañado con panes sin levadura y hierbas amargas. Eso fue en Ramesés y eso fue en Sucot, los panes sin levadura. ¿Qué sucedió en Sucot entonces? Bendito sea el Eterno. Aprendieron a caminar como peregrinos. Aprendieron a caminar con el Eterno en Kedushá. Aprendieron a caminar por emuná y no por vista. Pero había con ellos gente de todos lados que los acompañaba, que no era de ellos. Gente que no pertenecía al pueblo. Gente que no había dispuesto su vida para cambiar. Tremendo. Pero podemos ver ahí, como nos dice Sheliach Yohanan, Juan el apóstol. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto se oye triste. A veces se oye religioso. A veces se oye legalista. Pero es una realidad. Muchos llegan emocionados. Muchos llegan convencidos. Pero no convertidos. Y después de un tiempo salen de entre nosotros. Pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de la misma emuná. No todos. A veces eso trae tristeza al corazón. Y lo podemos ver en congregaciones físicas, en diferentes religiones y denominaciones. Y también lo vemos en las congregaciones por línea. Unos están con nosotros
Y después de un tiempo salen de nosotros. Y depende cómo interpretemos esta escritura. Pero ¿por qué salieron del medio de nosotros? Una gran pregunta. Entonces así podemos ver multitudes. Podemos ver lugares con grandes multitudes. Y se siente bonito ver grandes multitudes emocionadas. Pero ¿cuántos de esas multitudes verdaderamente están convertidos? ¿Y cuántos verdaderamente de esas multitudes solamente están convencidos, pero no convertidos a Mashiach, no convertidos al Eterno? Podemos ver en las diferentes religiones, cuando se está comenzando, hay mucha emoción, hay lugares donde pasan por ti a tu casa, te llevan, te regresan, si no tienes ropa te compran un traje, si no tienes dinero te dan una ofrenda de amor, y muchas cosas, y te dejas llevar por eso. Pero llega un momento donde tienen que atender a otros, y entonces ya te sientes abandonado, ya te sientes olvidado, y tomas la decisión de irte, salir de ese lugar. Entonces, ¿por qué estabas ahí? Porque te llevaron a ese escenario que viste, pero no te llevaron a Mashiach. Y aquí en la Kehilá de Yehoshua, es la Kehilá de Yehoshua. Y aquí el propósito es llevarte a Mashiach, llevarte a Mashiach, porque cuando estés en él, pase lo que pase, venga lo que pase, venga lo que venga, tope lo que tope, suceda lo que suceda, pase lo que pase, no te alejarás, porque no se te trajo a un escenario, no se te trajo a un ambiente, no se te trajo a una película, no se te trajo a cautivar tus sentidos, se te trajo a enamorarte de Mashiach, a que tengas un encuentro con él. Las multitudes son bonitas, es hermoso, pero es hermoso cumplir lo que Mashiach pide, adoradores en Ruach y en Emet, adoradores en espíritu y en verdad, que no importan los escenarios, porque no estamos siguiendo a Mashiach por vista, sino por emuná. Un día Mashiach dijo, me seguís porque habéis comido el pan y os saciasteis, por eso me seguís, trabajad, no por el alimento que perece, sino por el que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Eterno. En otras palabras, me seguís por las bendiciones, me seguís porque quieres salud, me seguís porque quieres dinero, me seguís porque quieres pareja, me seguís porque quieres amor. Pero caminar con Mashiach, caminar con el Eterno, es comer el Cordero, es comer panes sin levadura y es comer hierbas amargas. Y entonces es cuando los que se enamoraron de un escenario ya no quieren seguir a Mashiach, ya no quieren servirle. Entonces, hermanos míos, es muy significativa esta primera noche que pasamos en Sukkot. Es muy significativa esta primera noche saliendo de Misraim y llegar a Sukkot. Porque debemos de ser de convicciones, de determinar y seguir a Mashiach, pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, y enamorarnos de Él, del que dio su cuerpo para ser molido y su sangre para ser derramada. De Él tenemos que enamorarnos, de la salvación de Jehová, de Yehoshua, no de los escenarios, no de lo que ven nuestros ojos, no de lo que desea nuestra carne, no de lo que desean nuestros sentidos, de Mashiach. De Mashiach. Entonces en Sukkot había panes sin levadura, consagración de los primogénitos, la institución de la Pesaj, la prohibición de que participase con el pueblo de Israel los que no quisieran hacer pacto con el Elohim de Israel.
Pero sí ellos hacían pacto con el Elohim de Israel y mostraban su emuná a través de la Brit Milá, entonces sí podían. Entonces ya no había diferencia entre los diferentes colores o razas o lenguas, porque ya eran uno. Mashiach dijo, va, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en mí como yo lo soy en ti. ¿Y qué los hacía uno? ¿Qué los hacía uno? ¿Qué nos hace Ejad aquí en la Keilah de Joshua? ¿Qué es lo que nos hace Ejad aquí en la Keilah de Joshua? El Cordero de Elohim. ¿Quién es ese Cordero de Elohim? Yehoshua mismo. Nos identificamos con el Dios de Abraham. Somos linaje de Abraham por la sangre derramada del Cordero, Yehoshua HaMashiach, bendito sea el Eterno. Y hemos buscado la circuncisión de nuestro corazón, y conforme el Eterno abre el entendimiento, la física. Bendito sea nuestro abacados. Su resurrección nos confirma que consumado fue todo ello. Ser perdonados de nuestros pecados, de lo que hicimos, ser librados de lo que somos, pecadores, y ser rescatados de donde crecimos, de un mundo lleno de pecado, y ser librados de ese mundo de pecado y los residuos que dentro de nosotros están. Así que, amados Ahim Be'ahayot, eso es lo que aprendemos en Sukkot. Caminar en Kedushá, comer panes sin levadura, caminar con sinceridad y con verdad con el Eterno, dejar la malicia y la maldad del mundo, caminar por emuná, por fe y no por vista, recordar de dónde nos sacó el Eterno con las hierbas amargas. Bendito es el Abacados, y aprender a ser peregrinos, a no idolatrar el confort, a no idolatrar lo material, y a estar disponibles para cuando Él nos quiera llevar y traer. Aleluya. Pero el tiempo, amados Ahim Be'ahayot, nos ha alcanzado y nos ha rebasado. Pero medita en ello. Aquí terminamos la estación de Sukkot. Haga su maleta. Y esto que aprendió, guárdelo en su corazón. Póngalo como identidad en su alma. Sepa que desde que Mashiach lo redimió por su sangre, es para que coma su carne y beba su sangre. Para que se nutra de lo que come. Y no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. A vivir en Kedushá. A vivir como peregrino. A vivir comiendo pan sin levadura. En sinceridad y en verdad. Renunciando a la malicia y a la maldad. A la herejía y a la mala doctrina. Caminar por emuná y no por vista. Teniendo una relación con el Eterno y no solamente una religión. Y ser de los del pueblo de Israel y no de la multitud que caminaba sin nombre. No ser de los tales que solamente de lejos iban viendo las bendiciones que caían sobre el pueblo de Israel. Amén. Que sea de bendición para tu vida estos temas. Vuélvelos a escuchar, y si son de bendición para ti, compártelos. Se vale compartirlos para que otros sean bendecidos también. Y bueno, quien les ha hablado es su José Antonio Meléndez de aquí, de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo en Congregación Bethesda, Casa de Misericordia, para todo este Olam, y damos toda Rabá al Eterno Jehová Sebaot, Bemele Yehoshua HaMashiach, por la vida de nuestro amado Morea Jaron Morales y nuestra amada Morá Araceli de Morales, que nos dan la oportunidad de transmitir, compartir la palabra del Eterno. Amén. Y bueno, mis amados, así lo dejamos porque el tiempo nos ganó. Nos vemos el próximo viernes, recuerde, 6:30 AM, horario pacífico, en su estación preferida, su estación predilecta, Radio Shalom, la estación con el Ruach, la estación con el Espíritu. Que el Eterno te bendiga y te guarde, y si Él nos concede la vida, nos vemos el próximo viernes. Amén. Amén, mis amados.
Bendiciones.